Volvió a subir la inflación en los Estados Unidos, registrando un 3.3% para el mes justamente de julio. Alcanzó un 3.3% anual, sí, ese es el dato. Se aceleró nuevamente. El alza estuvo impulsada principalmente por el incremento del costo de los servicios, que registró una disparada del 5,2% en 12 meses, en claro contraste con el precio de los bienes, que disminuyó un 0,5%. El gasto de los hogares se aceleró un 0,8%. El dato mantiene, por supuesto, la presión sobre el Banco Central estadounidense, que intenta volver a situar la inflación en su objetivo a largo plazo del 2% mediante una serie de subidas de los tipos de interés, que trae también sus consecuencias sobre la economía. Estamos en contacto con Antonio Saravia, profesor de Economía y director del Centro de Estudios para la Economía y la Libertad de Mercer University, desde Atlanta. Antonio, muy buenos días. Agostina Scioli te saluda desde Argentina. ¿Cómo estás? Antonio, ¿me escuchás? ¿Cómo estás? Buenos días. Ahí está, perfecto, perfecto. Bueno, ayer repasando los datos de inflación de Estados Unidos con este nuevo alza, y la pregunta, digamos, está relacionada justamente con esta medida que lleva adelante la Fed de subir la tasa de interés para tratar de controlar la inflación. ¿Crees que antes de fin de año habrá un nuevo aumento de las tasas? Yo creo que sí. La verdad que este reporte que conocimos ayer nos dejó un poco decepcionados porque Ujú. pensábamos que la inflación estaba bajando más rápido de lo que parece ser. De hecho, en Sí. julio se incrementó 0,2% en julio. Y entonces esto nos pone a un ritmo anual de 3,3%. Ahora Ujú. uno dice, bueno, 3,3%, eso es mucho, eso es poco. Bueno, es un poquito más que el crecimiento anual a junio. A junio llevábamos 3%. Sí. Entonces, la expectativa era que, dada que la Reserva Federal había subido las tasas de interés agresivamente, que esto iba a continuar bajando. Pero pasamos de 3% interanual en junio a 3,3% interanual en julio. Entonces decimos, bueno, es una inflación que es terca, que no se la puede rebajar, ¿no? Entonces se aferra. Y entonces es una preocupación. ¿Por qué? Porque entonces la Reserva Federal tiene que seguir subiendo las tasas de interés. A Claro. mí me parece que vamos a tener un incremento en la tasa de interés otra vez en noviembre. Ujú. Probablemente vayamos otros 25 puntos porcentuales, entonces subamos de 5,5 a 5,75. La Reserva Federal lo va a tener que hacer porque esta parece ser una inflación realmente terca y hay que domarla de alguna forma para llegar al 2%, que es el objetivo de siempre, digamos, de la Reserva Federal. Y Antonio, ¿cuáles son las consecuencias? Bueno, algo a lo que yo hacía referencia antes, ¿no? Este incremento de tasas, por otro lado, también aumenta el costo, por ejemplo, de quien quiere sacar un crédito para comprar una casa, un vehículo, o simplemente buscar financiación para, por ejemplo, llevar adelante un emprendimiento, ¿no? ¿Qué impacto tiene eso sobre la economía? Claro, claro que sí. El objetivo de subir la tasa de interés es enfriar la economía. Ujú. ¿Ah? Es hacer que la gente no gaste lo que está gastando. Acuérdate que en julio hemos sabido ayer que Sí, el consumo creció 0,8%. Es decir, que pese a que la tasa de interés es alta, estamos arriba del 5%, la sí. gente sigue consumiendo. Entonces, la única forma de detener la inflación va a ser rebajando ese consumo, y cuando rebajas el consumo introduces efectos recesivos, Claro. porque lo que vas a tener es que las compañías van a vender menos, por lo tanto van a contratar menos, y esto va a hacer que la economía se enfríe, ¿no? Entonces, al momento, por ejemplo, tenemos un 3,5% de desempleo, lo Ujú. cual es bajísimo, bajísimo. Entonces, la economía está sobrecalentada. Para bajar esa inflación hay que enfriar la economía, ponerle paños fríos. Esto va a introducir un proceso recesivo, pero es lo que tenemos que hacer hacia fin de año 2024, porque si no, no vamos a poder bajar esta inflación. ¿En qué rubro se da el mayor aumento de precios? Estaba repasando allí que principalmente la característica fue un aumento en el precio de los servicios, no así en el caso de los productos. Pero ¿qué se ha encarecido más en el costo de vida de los norteamericanos? Fíjate que es muy interesante, tienes toda la razón. En términos de bienes, es decir, productos, la Sí. inflación ha caído, ¿no es cierto?
por tercer mes consecutivo, ha caído en 0,3%, pero en servicios le ha pegado una subida muy fuerte y estamos hablando de servicios de salud, consejería financiera, transporte, seguros, ¿no? Todo eso ha subido muy dramáticamente y esto es muy interesante, Agustina, porque cuando vemos que los servicios suben en Ujú. precio, esto significa que los salarios, los sueldos y salarios son los que están empujando esta subida en servicios. Porque si tú te pones a pensar en la producción de servicios, lo que vas a encontrar es que el fuerte, digamos, El costo, donde costo, está concentrado el costo en servicios, es en en recursos sueldos y salarios, humanos. es en Claro, gente que claro. trabaja, ¿no es cierto? Entonces, el problema acá es que ves que suben los precios de servicios, significa que los salarios siguen subiendo. Ujú. Y este es un gran problema. Porque entonces para frenar la inflación tenemos que frenar estos salarios, Claro. tenemos que enfriar la economía y la única forma de hacerlo es seguir subiendo las tasas de interés. Pero Agustina, si me das 10 segundos, esto es muy importante que la gente entienda, porque la gente entiende y dice, oh, mira qué bien que la Reserva Federal se pone seria y empieza a subir las tasas de interés y se pone estricta porque hay que bajar esta inflación. Sí, Sí, pero ¿cómo llegamos a esta inflación? ¿Por claro. qué tenemos esta inflación ahora? Porque la misma Reserva Federal incrementó la oferta monetaria alrededor de casi el 30% entre el 2020 y el 2021. O Ujú. sea, le pegó una imprimida de plata como nunca habíamos visto en la vida. Entonces, eso fue lo que causó la inflación y ahora la Claro. Reserva Federal sale y dice, no, 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 ahora nosotros somos serios y empezamos a reducir la inflación. ¿Te fijas? Es Claro. la misma Reserva Federal la que nos metió en este lío. ¿Y esa emisión monetaria fue realizada principalmente por la cuestión de la pandemia, para contrarrestar Correcto, también, para exactamente solventar por la cuestión de los la gastos de la pandemia, pandemia? subir. Sí, sí, pero le subieron 26% interanual. Esa Claro, variable, la oferta monetaria, crece alrededor del 3% anual mm, durante un año normal. claro, muchísimo. 26%. Entonces, ese es el problema. Por eso estamos metidos en este lío y por eso la Reserva Federal tiene que ponerse seria ahora. Claro, bueno, aquí en la Argentina podemos dar cátedra de lo que implica la Claro. maquinita, así como lo llamamos, la emisión monetaria para solventar planes sociales, cuestiones de políticas sociales y demás. La realidad es que cuando uno habla con alguien que vive en los Estados Unidos, dice el costo de vida se encareció muchísimo, está verdaderamente imposible ir al supermercado, alquilar una propiedad. Para quienes vivimos en una economía que tiene un 115%, más del 115% de inflación interanual, eso suena un 3,3% anual, es verdaderamente muy poco, pero sin embargo lo que llama la atención es que los norteamericanos verdaderamente sienten y mucho el impacto del aumento de los precios, aunque sea este 3,3, porque además no están acostumbrados, ¿no?, a convivir con la inflación. Bueno, exactamente. La norma aquí en Estados Unidos a partir de los 90 fue que la inflación anual sea alrededor del 2%. Ujú. La Reserva Federal, el Banco Central aquí, tenía un objetivo y su objetivo era, no me importa que se caiga el mundo, mi objetivo es que cada año tengamos una inflación de 2%. Claro. Entonces nos acostumbramos a eso. Acuérdate que la inflación llegó a pasar los dos dígitos. Ujú. En algún momento, en junio del año pasado estábamos a 7%, Sí. entonces seguía muy alta. Ahora estamos a un 3,3%, lo cual es mucho menos, pero todavía estamos lejos de ese 2%, que era el que es la norma, y por lo tanto vamos a tener que seguir subiendo la tasa de interés. En Ujú. 10 segundos, para Argentina, ¿por qué esto es importante? Porque si Milei gana y es presidente y Sí. efectivamente dolariza, la inflación que a ustedes les va a importar va a ser la inflación objetivo de Estados Unidos, porque eso va a Claro. determinar si hay más dólares o menos dólares y entonces eso va a reflejarse en la inflación en Argentina. Si se dolariza y Ujú. estamos hablando de una inflación de 2% anual en Estados Unidos, eso va a ser una bendición para tu país. Mm. Antonio, muchas gracias. Un placer conversar contigo. Muchas gracias y que tengas un buen fin de semana. Bueno, ha sido un placer, gracias. Hasta luego.